La perspectiva de género nos permite observar las desigualdades estructurales que configuran el mundo actual. En esta clase revisaremos la importancia de investigar con perspectiva de género para constituirnos en agente para la transformación social. Muy buenos días a todas, a todos. Mi nombre es Victoria Berríos, trabajo en la Dirección de Equidad de Género y Diversidad de acá de la universidad. Trabajamos en articulación con el proyecto INES de Género, el Observatorio de Equidad de Género. Y en ese contexto, entonces, estamos entregando este taller con el fin de entregar algunos elementos que les permitan a ustedes, investigadoras, investigadores, acercarse a la transversalización de la perspectiva de género en sus líneas disciplinares, ¿ya? Entonces vamos a revisar un poco de manera más bien reflexiva algunas ideas que vienen de crítica al paradigma científico y que fundamentan en el fondo la transversalización de género. El objetivo de este encuentro, como decía, es proporcionar herramientas básicas para incorporar la perspectiva de género en la investigación, ¿ya? Y está dirigido a investigadoras e investigadores que no tengan trayectorias necesariamente vinculadas a los temas de género, ¿ya? Por eso es un pequeño taller que va a durar 40 minutos, una hora, que vamos a entregar algunos elementos incipientes que les permitan a ustedes, a partir de un proceso reflexivo, poder tomar la decisión de postular al fondo que fue convocado particularmente en la línea número 2. ¿Ya? Porque si leyeron las bases, el fondo tiene una línea que es para estudios de género propiamente tal, es decir, investigaciones que tengan que ver fundamentalmente con temas de género, de desigualdades entre hombres y mujeres, de identidades, etcétera. Pero este taller es para la línea número 2, que es investigaciones disciplinares, es decir, desde la especificidad de las disciplinas que ustedes trabajan, pero que tengan transversalizado el enfoque de género, ¿ya? Que esperamos, por supuesto, que por medio de esta capacitación lo vayamos comprendiendo. El resultado de aprendizaje es que ustedes, participantes, desarrollen algunas herramientas teóricas y metodológicas que nos permitan incorporar de manera crítica y reflexiva esta perspectiva en sus proyectos de investigación. Y como es una instancia reflexiva, porque solo de esa forma podemos construir objetivos que nos permitan investigar con perspectiva de género, la primera pregunta es, en el fondo, ¿por qué es importante investigar con perspectiva de género? ¿Por qué el INES de género de la universidad, el Observatorio ADA en particular, otras líneas de investigación y de financiamiento piden investigar con perspectiva de género? Bueno, básicamente porque en la actualidad hay líneas de investigación que creen en la investigación como una herramienta reflexiva y crítica, ¿ya? Que debe articular el rigor científico, por supuesto, pero también con elementos que permitan el reconocimiento de las diferencias, la disminución de las brechas y, por supuesto, para llegar a un estado de mejor justicia social y redistributiva. Entonces, para dar un poco de contexto a esto, tengo algunos números que me gustaría compartir que son actuales. Por ejemplo, en el 2025, la tasa de participación laboral por sexo, porque el INE todavía tiene indicadores por sexo, en un ratito más vamos a ver la diferencia con género, es que indica el 2025 que el 43% de las mujeres tiene participación laboral versus el 57% que son los hombres, ¿ya? Eso es en el mercado formal de trabajo. En cambio, si nos vamos a la tasa de ocupación informal, vemos que es mayor en las mujeres, un 53% versus un 47% los hombres, ¿ya? Y aquí uno podría hacer varios análisis, ¿ya? Y que tienen que ver mayormente con que las mujeres somos las principales cuidadoras, ¿ya? Y esto tiene que ver con una formación, una estructura cultural, de la que vamos a reflexionar en un ratito más, y que nos instala como las principales cuidadoras del espacio doméstico,
ya no solo de los hijos, las hijas, también muchas veces de familiares con discapacidades o personas mayores, etcétera. ¿Ya? Entonces, eso ya a nivel de mercado laboral es muy difícil de conciliar, lo sabemos, con un trabajo formal. ¿Ya? Y frente entonces a la precariedad con la que se realiza la labor de cuidados, que no es remunerada, entonces muchas veces las mujeres tienen que optar por ocupaciones informales. Respecto a los temas ya más cercanos y que nos convocan, por ejemplo, en investigación, solo para las mujeres, porque somos en el fondo el género con más direccionalidad en esta brecha, ¿ya? Entre el 2020 y el 2021, un 37% de las investigaciones fueron hechas por mujeres. Esto es la fuente de ANID, la Agencia Nacional de Investigación. Y en el tramo 2021-2022, esto aumentó algunos puntos más y quedó en 40,4%. En la matrícula en la educación superior en general en Chile durante el 2024, para las áreas STEM, ya para las ciencias STEM, un 19,7% solamente fueron de mujeres en el primer año, matrícula de primer año. Aquí no estamos considerando que durante el primer año también hay una alta tasa de deserción de las mujeres que entran a estudiar. El primer eje que vamos a revisar tiene como objetivo entregar algunos elementos que nos van a permitir reflexionar en torno al paradigma científico y la exclusión de las mujeres y diversidades dentro de este paradigma, ¿ya? Desde una perspectiva más bien histórica de la ciencia, las narrativas predominantes han instalado a los hombres, a las masculinidades, como los principales actores y referentes del saber científico, ¿ya? Yo realicé una búsqueda así rápida en Google, un ejercicio que cualquiera de nosotros y de nosotras puede hacer, y pongo la historia de la ciencia y me aparece Aristóteles, Platón, Pitágoras, Arquímedes. No queremos de ninguna forma subestimar, por supuesto, los aportes que hicieron estas personas para la ciencia más incipiente, ¿ya? Pero vale la pena preguntarse dónde estaban las mujeres en esos momentos. ¿Por qué las mujeres no aparecen aquí? ¿Ya? Porque las mujeres existíamos, ¿ya? Pero no aparecemos en la historia de la ciencia, por lo menos en la narrativa que se nos cuenta. Si pongo principales referentes históricos de la ciencia quizás más moderna, me aparecen estas personas. Vemos a Isaac Newton, a Nikola Tesla, Galileo Galilei, Charles Darwin, pero aparece Marie Curie, ¿ya? Y Louis Pasteur. Una mujer entre 6 hombres. Entonces, cuando comenzamos este taller, yo decía, ponía la cuestión de por qué es importante investigar con perspectiva de género, porque necesitamos impulsar o promover sociedades más justas, ¿no? Eso también implica que problematicemos estas narrativas que tenemos muy normalizadas, que probablemente antes de este momento o en otros momentos, cuando éramos más pequeños, más pequeñas, no habíamos cuestionado, ¿no? Para poder reflexionar en torno al lugar en que históricamente se nos ha posicionado a las mujeres y a las diversidades sexogenéricas a lo largo de toda la historia, ¿no? Pero bueno, para esto tenemos que entregar algunos elementos que pueden ser más bien conceptuales, teóricos, para comprender la construcción cultural de estas brechas, ¿ya? Y para eso vamos a hablar, por ejemplo, de género. Según la ONU, el género se entiende como los atributos, oportunidades y relaciones socialmente construidas entre mujeres, hombres, niñas y niños. Esto incluye normas, comportamientos y roles que son aprendidos, ¿ya? Y que van a determinar lo que se espera de cada persona dentro de una sociedad. Por lo tanto, podemos decir que el género es una construcción cultural, y yo, así como de manera más coloquial quizás, lo daría a entender como esta construcción cultural que se posa sobre nuestros cuerpos sexuados. Es decir, una persona que nació biológicamente con vulva o con caracteres sexuales asociados a lo femenino,
se le comienzan a atribuir una serie de roles y de comportamientos que son culturales, no son naturales, no son biológicos, ¿ya? Para su desenvolvimiento dentro de la sociedad. Por lo tanto, esta construcción cultural asigna roles, como dice la definición, normas, atributos, comportamientos, que van reproduciendo obligatoriamente por medio de actos y de discursos que están insertos en un montón de dispositivos de socialización de género, ya como nuestra familia, la religión, las instituciones de educación, los medios de comunicación, etcétera. ¿Ya? En el fondo, todos los dispositivos con los que cuenta la estructura social para la transmisión de la cultura. Entonces, por ejemplo, se asocian diversos roles a cada uno de los géneros. Entonces, si yo, por ejemplo, nací con caracteres sexuales asociados a lo femenino, se me denomina mujer y se espera, por ejemplo, que yo tenga un rol reproductivo, que habite más bien y cuide el espacio doméstico, que haga allí un trabajo que no es remunerado, que esté al servicio y al cuidado de las personas, que sepa mediar y que sepa de alguna forma subordinarme o callar frente a las situaciones del mundo público. Y esto es súper relevante porque también tiene que ver en la trayectoria vital de las personas, muchas veces, por ejemplo, en lo que nos convoca, que es la educación superior, con la elección de las carreras. Entonces se asume que yo como mujer, que habito el espacio doméstico, por lo tanto que cuido de mejor forma, aparentemente, soy mejor en las labores que tienen que ver con el cuidado. Por lo tanto, elijo carreras del área de la salud o carreras del área de la educación o carreras del mundo de las ciencias sociales, ¿ya? Que son más cercanas a este aparente conocimiento un poco natural que se me ha asignado. En cambio, los hombres tendrían un rol más bien productivo de sostén material de este espacio doméstico, pero ellos habitan históricamente más legítimamente el espacio público, gozan de trabajos remunerados, ¿ya? Tienen este carisma, se les atribuye este carisma como del poder porque son más fuertes, tienen altos niveles de responsabilidad en ese espacio público, ¿ya? Y aparentemente se les asigna también roles de autoridad y de dominación, ¿no? Porque esta idea de que son los fuertes, carentes de sensibilidad, etcétera. Entonces, es importante entender el género como una categoría que nos va a permitir el análisis de cómo se producen y reproducen diversas relaciones de poder, de desigualdad y, por supuesto, de jerarquías entre los sexos, entre los cuerpos sexuados que habitamos el mundo social, una cultura. ¿Ya? No solo a fines de entender que hay diferencias, sino cómo a partir de estas diferencias se construyen estructuras de dominación. Otra categoría muy importante de comprender son los estereotipos, ¿ya? Que surgen, por supuesto, a partir de estas construcciones de género y que son ideas, opiniones o prejuicios que están mayormente generalizados acerca de estos atributos o características que aparentemente las mujeres y hombres poseemos o deberíamos poseer, ¿ya? O de los roles sociales que se nos atribuyen o cómo se deberían desempeñar, ¿ya? Son muy similares a las características que hablaba respecto al género, ¿no? Y por ejemplo, esta idea de que las mujeres cuidamos mejor porque somos más intuitivas, porque somos más comprensivas, más sensibles, que somos buenas madres, por ejemplo, como que fuera un atributo que trayéramos biológicamente. ¿Ya? Y al contrario que los hombres son más inteligentes en el mundo de lo social, capaces de resolver de mejor forma, más ambiciosos, seguros de sí mismos, que cumplen roles de liderazgo, etc. El problema de los estereotipos es que van a naturalizar y van a construir expectativas diferenciadas en los géneros, ¿ya? Y estas, por supuesto, van a restringir las libertades de elección que tenemos cada género. Como decía adelante, comentaba respecto, por ejemplo, a
a las carreras profesionales que decidimos estudiar o a lo que decidimos en la vida dedicarnos, ¿no? A partir de un estereotipo que a mí de niña se me impulsó a jugar con las tacitas o andar con la guagua, con la muñeca, vestirla, cuidarla, etcétera, como que yo hacía naturalmente mejor eso, entonces eso después se va reproduciendo en el tiempo y me lleva a mí, en mi caso, por ejemplo, estudiar antropología, una ciencia social, ¿ya? Muy distante del mundo de las matemáticas o de las ciencias STEM. Entonces, estas jerarquías, el problema es que han situado históricamente lo masculino por sobre lo femenino. Todos los roles asociados a lo masculino, si uno los pusiera en una balanza, son más valorados desde una perspectiva histórica, insisto, más valorados que lo femenino. Y todo lo que se acerque a lo femenino también es menos valorado. Con esto me estoy refiriendo, por ejemplo, a las identidades diversas, ¿ya? A las personas que transitan, a ser mujeres, etc. De este modo, entonces, los estereotipos van a comenzar a operar como prejuicios, ¿ya? Que van a empezar a reproducir estas desigualdades, ¿ya? Profundizan estas brechas de desigualdad, por ejemplo, en la educación superior o en el mercado laboral, porque otorgan mayor validación social a un género y las actividades asociadas a ese género o los roles asociados a ese género por sobre otro. ¿Ya? Consolidando, por lo tanto, relaciones de poder entre hombres y mujeres. Entonces, el espacio de lo doméstico es subestimado, que es mayormente históricamente cuidado por las mujeres, y en cambio el espacio de lo público es donde se toman las grandes decisiones. Sin considerar, por supuesto, que el espacio de lo público se sostiene a partir de alguien que está dando sostén al espacio de lo privado. Otra de las categorías fundamentales para comprender estas desigualdades son los sesgos de género, que son ideas preconcebidas y valoraciones desfavorables hacia las personas en función de su género, ¿ya? En el fondo es la puesta en marcha de los estereotipos, ¿ya? De manera quizás más inconsciente, porque está muy instalado en el fondo en nuestro ser social. Hay una distorsión o un valor desproporcionado en favor o en contra de estos roles o estereotipos. Entonces, se les atribuyen a los géneros papeles o expectativas sociales determinadas, específicas a cada género, lo que puede producir discriminación o desventaja a ciertos grupos, a mujeres, tanto a mujeres como a hombres, ¿no? Y aquí encontramos, por ejemplo, los estereotipos, ya como por ejemplo creer que las mujeres tienen más aptitudes para el cuidado, las labores cercanas a esto, por lo tanto somos mejores en las carreras de la salud, en las carreras de profesoras, etcétera. ¿Ya? Y en cambio los hombres aparentemente tienen más facilidades en otras áreas que son entendidas como masculinas, como las ingenierías o las carreras del área STEM. ¿Ya? El androcentrismo es otro sesgo de género. El androcentrismo es cuando nombramos lo masculino como sinónimo de lo humano. Por ejemplo, la historia del hombre. Se dice que la historia del hombre considera a todos y a todas, pero en realidad si estamos hablando de la historia del hombre, es la historia del género de los hombres. No me siento identificada ahí porque soy mujer, ¿no? Entonces, sitúan el punto de vista masculino como el centro de la historia o de las narrativas, invisibilizando, por lo tanto, a quienes son mujeres o quienes son de otras identidades sexogenéricas. Otra forma de sesgo es la sobregeneralización, ¿ya? Es cuando es muy similar al androcentrismo, en el fondo es cuando tomamos como referencia a un sexo, ¿ya? Y lo presentamos como universal. Esto pasa mucho en ciertas investigaciones, por ejemplo, hasta hace poco las investigaciones ligadas al mundo de la medicina, de la biomedicina, ocupaban cuerpos masculinos y universalizaban los resultados de esas investigaciones. Entonces, por ejemplo, había mucha falla en los resultados respecto a las investigaciones cardíacas, ¿ya? Porque sabemos que las complexiones físicas y biológicas de mujeres y hombres no son iguales, por lo tanto no se puede universalizar ese resultado.
Dobles estándares también es una forma de sesgo de género y es cuando, al contrario, tratamos de manera diferenciada a los sexos utilizando criterios que están basados en los estereotipos. Por ejemplo, cuando evaluamos de manera distinta a hombres y mujeres en los espacios deportivos, ¿ya? Y por último, la insensibilidad al género, es decir, no considerar el género como una variable que es significativa, porque históricamente las trayectorias de mujeres y hombres y diversidades han sido distintas, por lo tanto, las afectaciones que sufren cada identidad son muy distintas. Bien. Respecto a la neutralidad de la ciencia, también es una crítica que debemos empezar a reflexionar, porque la ciencia moderna ha estado enraizada en el positivismo, ¿ya? Y se ha presentado históricamente como que es objetiva, como que es universal y es neutral. Cuando comienzan estas reflexiones en torno a considerar la perspectiva de género, surge la crítica a la idea de que este conocimiento científico efectivamente se construya desde un lugar que está libre de valores, estas ideas de objetividad y de neutralidad, y que esté libre de los condicionamientos sociales e históricos en los que se posicionan y se construyen esos conocimientos, ya en un momento determinado. Entonces, es como si se instala esta idea de que existiera una mirada pura y desinteresada, capaz de observar una realidad tal cual es, ¿ya? Sin embargo, desde estas miradas de género, particularmente desde epistemologías más bien feministas, se ha cuestionado esta supuesta neutralidad, revelando que no es más que una ilusión, ¿ya? O un discurso que encubre relaciones de poder. Autoras epistemólogas feministas han demostrado que la ciencia en gran medida se ha construido desde una mirada androcentrista, ¿ya? Y que quienes la practican priorizan los temas y valores que a ellos particularmente les interesan en esos momentos históricos, ¿ya? Por lo tanto, no hay una neutralidad real, ¿ya? Más bien es la universalización de una experiencia que mayormente ha sido masculina y que deja a la sombra la experiencia de las mujeres y de otras poblaciones que han sido históricamente subordinadas, como por ejemplo los pueblos originarios, los pueblos afrodescendientes o las poblaciones subalternizadas por categorías como la clase. Acá vemos una foto que es muy decidora de la ciencia androcentrista, como se instala desde esta reflexión, ¿ya? Y que es de la quinta conferencia de Solvay sobre electrones y fotones, ¿ya? En 1927 en Bruselas, en Bélgica. Vemos entonces como hay 28 personas, de las cuales solo una es una mujer. Nuevamente es Marie Curie, ¿ya? Entonces nos preguntamos nuevamente, ¿dónde estaban las mujeres en ese momento? ¿Por qué no estaban las mujeres haciendo ciencia? La invitación en este espacio es a repensar un poco estas ideas de objetividad, ¿ya? Que se nos han instalado y universalidad para poder ampliar nuestras posibilidades investigativas y, por supuesto, epistémicas. La ciencia hegemónica ha privilegiado, sabemos, lo racional, se ha valorado mucho lo racional, lo cuantitativo, lo abstracto, desacreditando, por ejemplo, los saberes vinculados al cuerpo, a las emociones, las subjetividades, a la comunidad o a la ancestralidad. Y muchas veces estos saberes también se han asociado con lo femenino. Por lo tanto, aquí se vincula con lo que hablaba delante respecto a esta jerarquización, que en este caso sería de los saberes asociados a los géneros. Entonces, como estos saberes que nombré han sido asociados a lo femenino, por lo tanto se han subalternizado, ¿ya? Esto provoca jerarquización en los géneros, nuevamente la profundiza, pero también epistémica,
¿ya? Limitando, por lo tanto, distintas producciones de conocimiento de otros temas que históricamente han sido invisibilizados por la ciencia y, por lo tanto, reforzando las desigualdades sociales. Desde esta propuesta, las mujeres, desde nuestras posiciones históricas de subordinación, poseemos sí una posibilidad o un ángulo privilegiado para revelar estructuras de opresión que el saber neutral ha silenciado, ¿ya? Entonces, esta experiencia de subordinación desde la mirada de estas epistemologías, más que ser un obstáculo para el conocimiento, en este momento de la historia se convierte en un recurso epistemológico para comprender la complejidad social desde el lugar originario donde lo construimos, ¿ya? Entonces, desde donde nosotras nos posicionamos como mujeres o como poblaciones subalternizadas, es un lugar que de alguna manera nos entrega una autoridad epistémica para investigar, porque es una experiencia que está encarnada. Eh, algunas propuestas teórico-metodológicas, ¿ya? Para dar respuesta en el fondo a toda esta crítica que se ha hecho a la ciencia. Surge en primer lugar, como por 1970, la teoría del punto de vista, ¿ya? Que es la crítica ya profunda a esta pretendida neutralidad del conocimiento científico. Lo más relevante de la teoría del punto de vista es la idea de que todo saber es situado. Por lo tanto, no existiría una mirada universal, como se había planteado hasta hace poco, sino que los conocimientos se producen desde posiciones sociales que son específicas, ¿ya? Era lo que hablaba recién, es decir, nosotras tenemos autoridad para investigar desde el lugar territorial, espacial, donde nos desenvolvemos, ¿ya? Entonces, en este sentido, insisto, esto creo que es muy relevante, los grupos que han sido históricamente marginados, como las mujeres o las personas racializadas o de clases subalternas, poseen experiencias que les permiten revelar, mostrar por medio de la investigación estructuras de poder que han sido invisibles para quienes históricamente han ocupado posiciones dominantes. No son posibles de ver porque no hay experiencia encarnada en ese tipo de investigación. Más específicamente, la filósofa estadounidense Donna Haraway, quizás algunos la han escuchado de ella, habla, se reflexiona y hace propuestas respecto a esta idea de conocimientos situados, indicando que no existe ninguna perspectiva neutral, es decir, una perspectiva, como llama ella, desde ninguna parte, ¿ya? Todos los conocimientos se producen desde posiciones concretas que están marcadas por la historia, por la cultura en la que vivimos, por nuestra experiencia de género y por la clase en la que nos hemos desenvuelto, ¿ya? Yo tengo oportunidades de investigar o no tengo respecto de ciertos temas cuando intersecto en el fondo todas estas variables que ella nombra, la historia, la cultura, el género, la clase y otras más también podrían ser. Por lo tanto, esta pretendida idea de neutralidad no es más, según Donna Haraway, que una estrategia para invisibilizar los puntos de vista dominantes, presentándolos como universales y excluyendo otras formas y otros modos de conocer, ¿ya? En suma, podemos decir que todo saber se va a producir desde una localización social e histórica, ¿ya? Y las experiencias de opresión diversas van a constituir una fuente epistemológica que es muy válida. Por lo tanto, no estamos buscando con la transversalización de género universalizar la experiencia de las mujeres, ¿ya? Sino reconocer desde algún lugar la pluralidad de voces, incluso diversas entre mujeres, ¿ya? O otras poblaciones subalternizadas, y por supuesto esta necesidad de construir investigación y conocimiento desde los márgenes, ¿ya? Desde esos lugares de los que nunca se había hablado o observado, ¿ya? En este sentido,
la idea de conocimiento situado entrega un montón de nuevas posibilidades de investigar, ¿ya? Desde el hecho de cuestionar esta neutralidad de la ciencia, ¿ya? Porque visibiliza las posiciones desde las cuales ustedes, yo, las personas que investigamos, nos posicionamos, ¿ya? Las transparenta. Por lo tanto, también visibiliza la importancia de las experiencias que están encarnadas, que hemos vivido, ¿ya? O que viven las personas que son sujetos de nuestros estudios. Y por supuesto, nos orienta hacia metodologías que sean más inclusivas y reflexivas, ¿ya? Ejemplos de esto hay variados. Nombré delante, por ejemplo, cómo la investigación médica durante décadas ignoró los cuerpos femeninos en sus investigaciones, ¿ya? O estudios educativos que muestran, aquí tengo algunas imágenes, cómo, por ejemplo, los estudiantes indígenas experimentan desigualdades que son particulares, las estudiantes indígenas. ¿Ya? No es lo mismo, yo no puedo universalizar la experiencia de un estudiante, por ejemplo, en Talca, en un colegio privado, en Talca en el 2025, que cómo estudian en una comunidad indígena en una escuela pública, ¿ya? Las niñas particularmente, ¿ya? Entonces lo hago con esa especificidad. Otro ejemplo también es el caso de la sociología que es dedicada a las instituciones, ¿ya? Que está actualmente incorporando en su investigación la experiencia cotidiana, particularmente de las mujeres en los sistemas de salud, ¿ya? Y cómo se ven afectadas particularmente las mujeres dentro de estos sistemas burocráticos. Otro elemento es la crítica a la objetividad, que se articula, por supuesto, con estas ideas del punto de vista y la neutralidad, y que cuestiona la idea de que la ciencia pueda ser neutral y universal, ¿ya? Ya que nuevamente todo conocimiento se produce desde posiciones sociales e históricas específicas, ¿ya? Y se critica que la ciencia tradicional ha asumido al hombre como el referente universal, ¿ya? Desde esta mirada androcéntrica que revisábamos al principio, invisibilizando experiencias de mujeres y de otros grupos marginalizados, reproduciendo por lo tanto jerarquías de poder. Donna Haraway y otra filósofa feminista dedicada a las ciencias biológicas, Sandra Harding, que murió hace poco en marzo, indicaron que la objetividad no debe ser entendida como la ausencia de sesgos, ¿ya? Porque en el fondo lo que buscamos proponer es que los sesgos existen, como podríamos decir, como los lentes o la perspectiva que nos entrega nuestra cultura y que nos ha permitido entender, nos permite entender e interpretar el mundo social, ¿ya? Entonces, estas filósofas epistemólogas lo que proponen es una objetividad que llaman situada u objetividad fuerte, ¿ya? En que las personas que investigan reconozcamos nuestras propias posiciones, ¿ya? Nuestros saberes encarnados, las limitaciones y reflexionemos en torno a los supuestos que traemos implícitos al enfrentarnos a la investigación. Esto, por lo tanto, implica diseñar investigaciones que sean más inclusivas, ya que consideren experiencias diversas y que revisen permanentemente y de manera crítica sus hipótesis y metodologías. Y por último, la propuesta de la investigación como un diálogo, ¿ya? La idea aquí es desjerarquizar la relación que muchas veces establece la persona que investiga con los sujetos o sujetas de investigación. El diálogo, en su etimología, es a través de la palabra llegar a una supuesta verdad, ¿ya? En este sentido, la investigación que se invita a hacer es una construcción conjunta con los sujetos que investigamos, con sus saberes y con los contextos en los que están involucrados, ¿ya? No aislarlos de su contexto para fines de observarlos como solo una unidad de análisis, sino hacer parte de este análisis este contexto.
cuestionando la relación jerárquica tradicional que existe entre investigador y los participantes de la investigación, ya no siendo la persona que investiga la autoridad dentro de la investigación, reconociendo que las experiencias situadas de todos y de todas, tanto del equipo de investigación como de las personas que participan, son la fuente de conocimiento esencial, ¿ya? E implica también espacios de reflexividad, ¿ya? Es decir, que quienes investigamos seamos capaces de reconocer nuestros prejuicios y, por supuesto, nuestras posiciones de poder, que muchas veces en esta relación jerárquica que está legitimada fuera de nuestro espacio académico, es decir, nosotras vamos a investigar, por ejemplo, un área rural y ahí se legitiman estas posiciones de poder. Nosotros también ser capaces de establecer relaciones, de dar en el fondo el impulso para que estas relaciones sean menos jerárquicas. Y por supuesto, metodológicamente promoviendo la co-construcción del trabajo, ¿ya? De las preguntas, de las metodologías y de los análisis. Finalmente, la última propuesta metodológica, quizás la más reciente y también la más relevante y que se nombra en alguna parte de las bases de este concurso, es la interseccionalidad, ¿ya? La interseccionalidad busca mostrar cómo las opresiones, las categorías de opresión, no actúan de forma aislada, ¿ya? Sino entrecruzadas. Acá se presenta un dispositivo metodológico que ustedes también pueden buscar y hay unos mucho más amplios que se llaman ruedas de opresión y privilegio, en que aparecen distintas categorías de opresión y la idea de la interseccionalidad es buscar ese lugar, como la palabra lo dice, ese lugar interseccional donde se profundiza la violencia de la opresión, ¿ya? Y a ese lugar se llega por medio de la intersección de factores que podríamos considerarlos como identitarios. Entonces, por ejemplo, hay una identidad de género que aparece aquí, ¿ya? La identidad de género mujer, un ejemplo, ¿ya? No es lo mismo ser una persona mujer de raza blanca que ser una persona mujer que se intersecta con una raza afrodescendiente. Ese lugar, por temas de racialización histórica, profundiza los niveles de violencia hacia esas experiencias encarnadas de esas personas, ¿ya? Y ahí lo puedo ir intersectando con múltiples categorías, no solo género y raza, que son quizás las más trabajadas dentro de los estudios de género y las miradas feministas. También, por ejemplo, lo puedo entrecruzar con discapacidad o con la situación migratoria, ¿ya? No es lo mismo por ejemplo, ser una mujer blanca, alemana, migrante acá en Chile, que ser una mujer migrante haitiana con una discapacidad acá en Chile, ¿verdad? La experiencia en el mundo de lo social, de la discriminación particularmente, no se vive de la misma forma, ¿ya? Las brechas de desigualdad son mucho más profundas. Como les decía, hay muchas ruedas de la interseccionalidad que ustedes pueden buscar en internet, donde aparecen un montón más de categorías, ¿ya? Las orientaciones sexuales, las religiones, las situaciones de discapacidad y muchas categorías más. ¿Por qué es importante tener una mirada interseccional? Porque nos permite visibilizar y valorar identidades múltiples, ya súper heterogéneas, y experiencias que han sido históricamente invisibilizadas. En las ciencias sociales, al menos, hasta hace poco, o incluso todavía algunas líneas de investigación, solo se enfocan en una categoría de análisis, ¿ya? Y eso hace perder el contexto real de la profundidad de la experiencia de cualquier persona o grupo social, ¿no? Entonces, por medio de la interseccionalidad y este reconocimiento de la heterogeneidad y múltiples articulaciones que se dan en las experiencias, evitamos homogeneizar esta diversidad de realidades, ¿ya? Esta idea de universalizar, como que todas las mujeres nos pase lo mismo en distintos espacios,
¿ya? Reconociendo múltiples formas de opresión que van a variar respecto a dónde se encuentran estas intersecciones. Y por supuesto, la mirada interseccional nos va a permitir observar las condiciones materiales y la manera en que los recursos y el poder y las oportunidades se están repartiendo de manera desigual en la sociedad. Para sistematizar este eje, que es más bien teórico y metodológico, y ir ya concretamente a algunas orientaciones para la transversalización de género, podemos señalar entonces como quizás metodológicamente el dispositivo más relevante para lo que nos convoca hoy es una mirada interseccional, ¿ya? Que define en el fondo cómo estos diferentes ejes de opresión, el género, la raza, la clase, la sexualidad, las situaciones de discapacidad, las situaciones migratorias, la religión, entre otras, se entrecruzan, se articulan y van a producir formas de desigualdad específicas, con más o menos profundidad. En algunos casos otorgan privilegios ya, pero en otros casos provocan profundas desigualdades y discriminación. La idea de objetividad fuerte también es relevante. Esta crítica a la neutralidad, que es más bien una fantasía y una ilusión que tiene la ciencia tradicional desde esta mirada, ¿ya? Y que busca entonces que la investigación sea más rigurosa en tanto incorpora las perspectivas que no habían sido puestas en el tapete antes, ¿ya? Que no habían sido descritas. Y esto tiene que ver con reconocernos nosotras, como sujetos, sujetas investigadores que poseemos sesgos, ¿ya? Que tienen que ver con nuestra construcción cultural, pero también hacer parte de esta reflexión a las poblaciones que estamos investigando. Desde esta mirada, entonces, la teoría del punto de vista, que indica que el conocimiento es situado, ¿ya? Por lo tanto, no podemos universalizar los resultados, ¿ya? Y una investigación desjerarquizada, es decir, la invitación a realizar investigaciones más dialogantes, más reflexivas, en que haya un proceso de relacionamiento efectivo y ético, ¿ya? Que sea co-construida la investigación, que implique reflexibilidad y ética, en el fondo que nos permita una transformación social que sea coherente y que sea, por supuesto, pertinente con los territorios en los que estamos interviniendo e investigando, ¿no? Nosotros no podemos desde nuestro lugar llevar soluciones para esta aparente transformación social simplemente como nosotros entendemos que eso se solucionaría, ¿no? Sino buscando la participación de los actores que están involucrados, encarnados en estas experiencias que nosotros queremos mejorar. Y finalmente, bueno, llegamos a la perspectiva de género en los diseños de investigación, ¿ya? Y que sería como aquí la parte más relevante a partir de todos estos elementos que podemos reflexionar y que por supuesto les invito a que ustedes reflexionen en la construcción de su proyecto. ¿Qué significa investigar con perspectiva de género? Bueno, es reconocer, como habíamos dicho anteriormente, estos sesgos. La ciencia no es neutra, está atravesada por valores, por contextos, ya por necesidades históricas de un momento. Hay intereses en algunos momentos que en otros momentos se desechan. Visibilizar las desigualdades. El género influye en quien investiga, influye en lo que investigamos y cómo lo investigamos. El género que nosotros portamos y el género de donde estamos investigando, de nuestras poblaciones que estamos investigando. Invita la perspectiva de género a transformar las preguntas, ¿ya? Cuando hablamos de género no estamos hablando de las mujeres, ¿ya? Cuando hablamos de género hablamos de todos los géneros, ¿ya? No se trata solo de incluir a mujeres, sino de cambiar el enfoque con el que me estoy enfrentando a la investigación. Ahora, ¿por qué existe esta confusión respecto a que hablar de género es hablar de mujeres? Porque, como dije al principio, históricamente la direccionalidad
que ha llevado la violencia o la desigualdad ha sido hacia las mujeres. Es la población que directamente ha sido más afectada. Las mujeres y las diversidades, particularmente las diversidades, como dije delante, que se acercan a lo femenino, ¿ya? Las diversidades feminizadas han sido subalternizadas por esta jerarquía que existe socialmente en los géneros. Más rigor científico, no menos, ¿ya? Muchas veces se cree que estas perspectivas hacen, porque critican la idea de objetividad, de la neutralidad, etcétera, hacen perder el rigor científico. Pero identificar estos sesgos nos permite ampliar perspectivas que van a enriquecer esta idea de objetividad que reconoce los lugares de la investigación, como señalábamos delante. Y la finalidad entonces es producir investigación que nos entregue, que aporte un conocimiento que sea inclusivo, que sea relevante para la sociedad, ¿ya? Y que aporte finalmente para una sociedad más justa. Algunas estrategias para el diseño de proyectos de investigación con perspectiva de género. A nivel de formulación del problema podemos preguntarnos cómo afecta el fenómeno particular que yo quiero estudiar, que ustedes quieren investigar, a las mujeres, a los hombres o a las diversidades. ¿Ya? Insisto, comencé este taller indicando que aquí hay dos líneas de investigación. Nosotros estamos trabajando para la línea 2, que es investigación con perspectiva de género. ¿Ya? Entonces, ustedes no se van a salir de su línea disciplinar. ¿Ya? Si ustedes investigan por ejemplo, en medicina veterinaria, yo soy antropóloga, entonces voy a decir cualquier cosa. Estamos investigando la producción de leche en las vacas en San Clemente, ¿ya? Entonces, dentro de de la formulación de ese problema de investigación, yo puedo reflexionar en algún momento en cómo afecta esta producción láctea lechera, ¿ya? Particularmente a las mujeres o cómo afecta de manera diferenciada a mujeres, hombres y diversidades. ¿En qué medida las afecta? ¿Ya? ¿En qué categorías precisamente las afecta? En lo laboral, en las enfermedades que devienen después, etc. Debemos evitar supuestos universales, perdón. Es decir, no podemos decir, sí, afecta a todas las mujeres por igual o afecta a todas las poblaciones por igual, ¿ya? Debemos trabajar con precisión, reconociendo, por supuesto, esta mirada interseccional y que todas estas experiencias van a estar marcadas por género, clase y etnia y otras categorías. Si estoy pensando, por ejemplo, en la afectación que sufren las mujeres a partir de la compra de la leche que no estaba pasteurizada, que dan las vacas en San Clemente, ¿ya? Tengo que reconocer que esa leche probablemente no va a ser comprada por todas las mujeres de manera universal. Va a haber un tipo de mujer, un tipo de población, ¿ya? Que está marcada por un género y por una clase probablemente, y quizás también por otras categorías, que va a ser la que le va a ser más fácil el acceso a ese tipo de leche. Otra estrategia también, todas estas se pueden ir articulando entre ellas, es hacer revisión bibliográfica con una perspectiva crítica. Debemos identificar las ausencias o los sesgos de géneros en los estudios previos. Cuando a mí me dicen, pero es que realmente no hay investigación respecto a género en la leche no pasteurizada en San Clemente, o en Talca, o en Chile, o en el mundo incluso. Esa ausencia es un dato que yo debo analizar, ¿ya? No es un dato que yo en el fondo descentre, ya que yo no considere porque es inexistente. La inexistencia también me está indicando algo, frente a lo cual yo debo encontrar insumos para alimentar esta perspectiva crítica, ¿ya? ¿Por qué no existe ese dato? También debemos incorporar literatura feminista o respecto a temas de género que sean relevantes, particularmente en las áreas STEM, ¿ya? Que es donde más carentes estamos.
una forma de transversalizar el género, no solo en los proyectos de investigación, también, por ejemplo, en las planificaciones de las asignaturas, si es que ustedes realizan docencia, también es hacer el esfuerzo por buscar literatura de mujeres respecto a sus áreas disciplinares. En la definición de objetivos e hipótesis, que es uno de los requerimientos de esta línea de investigación, que al menos uno de los objetivos sea formulado con perspectiva de género, es realizar preguntas que consideren las diferencias o desigualdades que pueden emerger y que emergen, por supuesto, que van a aparecer desde el problema de investigación, ¿ya? Respecto a temas de género. ¿Ya? Y explorar cómo estas variables de género podrían transformar los resultados. Es decir, cómo si yo hiciera caso omiso a estas variables de género, tendría un resultado, pero si las considero, hay una posibilidad de transformación, ¿ya? En los resultados de mi trabajo. Metodológicamente, se invita a diseñar instrumentos que permitan la recolección de datos que sean sensibles al género. Por ejemplo, encuestas que no asuman la binariedad. En el fondo, este es un trabajo súper meticuloso en ese diseño de instrumento, porque es cuestionarnos en todo momento todos los sesgos que poseemos, ¿ya? Considerar muestras representativas, ¿ya? Que incluyan diversidades de experiencias, diversidades de cuerpos, diversidades, formas en el fondo de ser y de vivir el género y las otras categorías que hemos mencionado. Respecto al trabajo de campo y la ética, la necesidad de garantizar consentimientos que sean informados, claros en lenguaje simple en el fondo, y que sean carentes de sesgos, ¿ya? Esto también nos va a permitir jerarquizar esta relación, ¿no? En el fondo construir lenguaje que sea cercano con las personas que investigamos. Y por supuesto, establecer protocolos que resguarden la dignidad y la seguridad de todas las personas que participan en la investigación, considerando sus particularidades. En el análisis de datos, desagregar información tanto por sexo, que es el sexo biológico que se nos atribuye al nacer, ya el género, que no siempre son correlacionales, es decir, no necesariamente mi sexo tiene que ver con el género con el cual yo me identifico. En eso tenemos que ser bien cuidadosos y cuidadosas, porque actualmente hay instrumentos jurídicos que validan eso, ¿ya? Personas que ocupan nombres sociales que a primera impresión y a partir también de nuestros sesgos que nos entrega la cultura, nosotros podemos dar por hecho, porque vemos un cuerpo, por ejemplo, sexuado aparentemente femenino, pero probablemente existen posibilidades de que se identifique con otro género masculino o no binario. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con eso y en el fondo el tips es preguntar, ¿ya? Con qué género se identifica o cuáles son sus pronombres, ¿ya? Y por supuesto desagregar información con otras categorías relevantes, como la edad, el pueblo al que pertenecen, pueblos originarios, afrodescendientes, poblaciones migrantes, los territorios con los cuales se identifican. Todo eso para dar este contexto relevante del que mencionamos anteriormente. Explorar, patrones, ¿ya? Que revelan desigualdades o sesgos ocultos, ¿ya? Hay muchas formas, incluso inconscientes, que van a emerger en la investigación, no solo de parte de nosotros y nosotras como investigadores e investigadoras, sino también de las poblaciones que estamos estudiando, ¿ya? Que van a empezar a revelar estructuras de desigualdad, ¿ya? O de sesgos que están ocultos. Entonces, estas ideas como de la naturalización de los roles de la mujer y el rol del hombre, el hombre como el proveedor, la mujer como el sostén reproductivo del espacio doméstico, etc. Y otras que ustedes pueden ir develando en su investigación. En la interpretación y discusión se invita a evitar los universales, ¿ya? Y destacar, porque estamos trabajando en transversalización de género, cómo el género
configura resultados, ¿ya? Que es lo que hablábamos al principio en los objetivos, que se invita a problematizar en el fondo cómo los resultados pueden ir tomando otro camino de resultados a partir de incluir y considerar la variable género, las trayectorias de los géneros dentro de nuestras áreas de investigación. Reconocer limitaciones del estudio en términos de inclusión, es decir, en este ejemplo que di, que puede ser un poco burdo, de las lecherías en San Clemente, ni siquiera sé si existe esto en San Clemente, yo no voy a solucionar con mi investigación, porque sus investigaciones son disciplinares, un tema de discriminación o de profundización de las violencias de género, ¿ya? Hay que reconocer esas limitaciones. Tampoco podemos hacer oídos sordos ni taparnos la vista frente a las limitaciones que tiene nuestro estudio, pero así como estamos reconociendo nuestras posiciones epistemológicas, nuestras posiciones, nuestros lugares de investigación, también debemos reconocer las limitaciones de nuestro estudio, ¿ya? Entonces quedan como emergentes, como preguntas abiertas. Y por supuesto, ya al finalizar, para la difusión y aplicación de resultados, la invitación es a comunicar estos hallazgos en lenguajes inclusivos y no discriminatorios, es decir, que consideren a todos y a todas. Para esto hay diversas estrategias, diversas claves o fórmulas que ustedes pueden buscar en Internet para el uso del lenguaje inclusivo y no discriminatorio, y por supuesto utilizar metodologías que sean también accesibles para todas las poblaciones. El uso del lenguaje discriminatorio también inclusivo y no discriminatorio también se valora mucho en la construcción de este proyecto de investigación. Y por supuesto, promover que los resultados se traduzcan en soluciones o permitan alimentar políticas que finalmente reduzcan las brechas de desigualdad, y que es el objetivo último de la transversalización del enfoque de género. Todos los temas de género, las personas que trabajamos en género, decimos que esperamos que algún día ya no sea tema. O sea, esperamos que algún día no tenga que existir una dirección de género en la educación superior, que no tenga que existir un ministerio de igualdad de género, porque las brechas van a ser cero. No sabemos, dicen que en 300 años más eso va a suceder, pero no tenemos certeza de aquello. Hemos finalizado esta sesión donde hemos reflexionado en torno a la importancia de investigar desde nuestras áreas disciplinares con perspectiva de género. Les invitamos entonces a seguir esta reflexión y a trabajar desde esta perspectiva desde un enfoque de derechos humanos.